de la cama. ¿Y cuántos chicos habrán pasado a la cama corriendo? Entre ellos mi nene, vinieron corriendo a la cama, vino el chiquito corriendo, Claro. porque la verdad que fue tremenda, una tormenta eléctrica que duró muy poquito, pero fue brava, Muy fuerte y en poco tiempo llovió mucho. De más o menos pasado la medianoche, en una hora llovió casi 40 milímetros. Pero ya vamos a los titulares. Diluvio e inundación en la noche y finalmente llegó la supertormenta. Fue en horas de la madrugada cuando fuertes ráfagas de viento, rayos y truenos se hicieron sentir. Varios barrios de la capital y del conurbano se vieron afectados. Solo en la ciudad cayeron más de 35 milímetros en pocos minutos. En instantes, todas las imágenes. Y además... Mire esto, el diluvio y el supercráter, impresionante. Un cráter que ocupa más de 40 metros de longitud se abrió cuando se dio el pavimento. En Ramos Mejía colapsó el aliviador del arroyo Maldonado y los vecinos no pudieron ni siquiera sacar los coches de sus casas. Vamos a estar en vivo en este lugar y además... El diluvio en el interior, son más de 3.000 los evacuados en todo el país debido a las intensas tormentas de las últimas horas. En Neuquén fue el peor temporal de los últimos 40 años. Los vecinos registraron las imágenes y en instantes se las vamos a mostrar. Lo balearon por defender a su hijo. Un hombre fue herido de un balazo en el abdomen cuando salió en defensa de su hijo. Quiso auxiliar y recibió un disparo. Ahora pelea por su vida. Ocurrió en Villa Ballester y en instantes vamos a estar ampliando. Y además... Tiene 15 años y mató a su abuela. De no creer, pero es así. Conmoción en la localidad sanjuanina de Chimbás. Una joven de 15 años asesinó a su abuela. Primero simuló un robo, pero después confesó. ¿Qué fue lo que ocurrió? Se lo vamos a contar en instantes y usted se va a quedar con la boca abierta, señora, ¿eh? La guerra contra la gripe, según la Organización Mundial de la Salud, cada año entre 3 y 5 millones de personas se enferman de gripe en todo el planeta. Esto podría prevenirse de manera sencilla mediante la vacunación a tiempo, atención, a tiempo, no deje pasar mucho, no, antes de mayo. En el país ya comenzó la campaña y le contamos todo lo que hay que saber. Y además... Lo que correspondía, paran al árbitro que le robó a River, pararon a Echenique por sus errores en Belgrano River. Lo resolvió el colegio de árbitros y será por una fecha, nada más, una fecha. Según el informe, el referee fue deficiente, le sacan el pito por una semana. Bueno, lo dicho, la lluvia, el diluvio que llegó a la ciudad de Buenos Aires, ya mucha gente lo estaba anunciando. En Campana diluviaba, Pilar diluviaba antes de la medianoche y llegó luego a la capital federal y por supuesto comenzaron a taparse las distintas desagües en la ciudad de Buenos Aires. Esto ocurría en Belgrano, también ocurrió otro tanto en Palermo, en muchos lugares realmente... comenzó a subir el agua y a tapar la vereda. Esto, por ejemplo, fue en Palermo, donde de pronto, en menos de una hora, llegó a llover 37 milímetros. Imagínense todo lo que llovió en poco tiempo, que después, hasta las 9 de la mañana, el registro indicaba 52 milímetros. La mayor parte, entonces, fue justamente también truenos, como este que recién acabamos de escuchar. Truenos se escuchaban durante toda la noche, una tormenta eléctrica muy pero muy fuerte y vuelvo a repetir, el tránsito con muchas complicaciones, ahí lo estamos viendo, los autos no sabían por dónde ir porque había muchas calles anegadas en la ciudad de Buenos Aires, muchas avenidas, Avenida Libertador también se anegó, Avenida Figueroa Alcorta en algunos tramos, las avenidas más importantes. La idea era en ese momento quedarse quieto, no salir, y tratar de resguardar el auto porque como estaba subiendo el agua, por ejemplo, en la zona de Belgrano y subía mucho, las complicaciones comenzaron a sentirse ya que evidentemente el agua entraba a los autos y por eso el temor
de los vecinos. Ahí estamos viendo cómo se trabajaba denodadamente. Esto fue sobre todo las 2 primeras horas de esta jornada, cómo se trabajaba para tratar de limpiar los desagües. Fíjense la cantidad de agua que se había acumulado, típico, esto es Belgrano. Miren aquel auto, bueno, con serias complicaciones y sin poder avanzar. Ahí estaban recogiendo basura, estaban tratando de sacar aquellos elementos que tapaban los desagües y por supuesto, luego de una hora, aproximadamente 1:15 de la mañana, empezó a escurrir el agua. Por suerte empezó a escurrir el agua de esta forma y así la situación cambió radicalmente. Y es verdad, fueron impresionantemente fuertes las lluvias, fueron tan fuertes que también en Ramos Mejía, ¿qué ha pasado? Se ha hundido la calzada. Esto fue en la avenida Palacio, estamos hablando de Ramos Mejía. Imagínense los vecinos de Ramos Mejía cuando salieron y se encontraron con este super cráter. Nuestro móvil justamente está allí. Dolores Cardonel, ¿cómo estás? Ahí lo estamos viendo. Es realmente metros, impresionante. 40 metros. Es increíble, Sí. no nos olvidemos que pasa por ahí el conducto fluvial del arroyo Maldonado. ¿Nos escuchás, Dolores? Sí, Marisa, y a raíz del derrumbe del asfalto ha quedado a cielo abierto el arroyo Maldonado a lo largo de 42 metros y a lo ancho de casi 7 metros. Nos decían los vecinos, desapareció la avenida, al menos aquí la avenida Palacios entre las calles Pringles y Aconcagua. Fue entre las 2 y las 3 de la mañana, los vecinos no entendían qué pasaba, si se trataba de una explosión. Algunos pensaron hasta que era la cola del tornado que habían tenido hacía 2 años, hasta que salieron y se encontraron con que habían cedido las placas del asfalto. Primero un tramo cerca de las 3 de la mañana y un segundo tramo ya cerca de las 5 de la mañana, hasta quedó completamente al descubierto el arroyo Maldonado. Por eso vemos en imágenes cómo va corriendo el agua ya en su curso en dirección hacia la capital federal. Tengamos en cuenta que este arroyo que nace en San Justo y recorre parte de La Matanza y luego recorre parte del partido de 3 de febrero, finalmente se adentra en la capital federal, recorre 10 barrios de la ciudad de Buenos Aires para desembocar finalmente en el Río de la Plata. Esta era una imagen muy común hace 50 años atrás, cuando todavía no se había producido aquí en la provincia de Buenos Aires el entubamiento de este arroyo. Los vecinos salían a la vereda y a pocos metros de su casa se encontraban con este arroyo, que terminó desapareciendo primero con el entubado y luego con el posterior asfaltado de la calle. Dolores. Así el arroyo quedó de alguna manera siendo subterráneo, pero ahora ya ha quedado a la vista de todos. ¿Sí, Dolores, Marisa? ¿me escuchás? ¿Tenés por ahí cerquita, tenés algún vecino, alguien que diga algo, que vea, que te explique o que diga a ver qué es, por qué cree que pasó esto, con qué situación se encontraron cuando salieron? Sí. ¿Tenés por ahí alguien muy cerquita? Sí, Marisa. A ver, ¿qué sí, dicen los hemos vecinos? hecho entrevistas A ver. con varios vecinos. Sí, pero alguien que esté por ahí en estos pero momentos, ahora porque vamos veo a ver mucha si gente podemos observando. Sí, se nos complica un poquitito, pero ahora nos Están vamos a como correr impresionados porque se ve a los y vamos vecinos a ir a buscar lógicamente. Sí, imagínate Marisa, que han sacado sus cámaras de fotos, sus teléfonos Sí. celulares para ir registrando ellos mismos lo que ha pasado, que es histórico para muchos chicos, porque los más grandes habían visto el arroyo Maldonado, ahora lo ven por primera vez. Es llamativo ver un arroyo que recorre una de las avenidas principales de aquí, Es que de ha Ramos quedado- Mejía. ha A ver, quedado como un río, señor, directamente. usted es vecino. ¿Logró escuchar el estruendo cuando se desplomó la calzada? No, porque vivo lejos de acá, pero ¿Por qué se sospecha? pero ¿Ha venido hasta aquí para ver? verlo, porque hace 50 años que hicieron esta cañería. Y Usted llegó a ver el arroyo cuando no estaba en tu... con decirte que andábamos por arriba de las tuberías con bicicleta, así que te imaginas el diámetro que tiene esas tuberías, ¿eh? Así que Los chicos usaban el arroyo como lugar de juegos. Primero se acercaban al arroyo cuando no estaba entubado, después, como nos decía el señor, en bicicleta por ahí. Ahora el peligro, Marisa, ya ha venido la dirección de obras hidráulicas del municipio a hacer una evaluación. Ya se ha establecido un vallado en el perímetro de este gran cráter y en el sector. Es que es realmente muy donde ha peligroso, quedado a Dolores, cielo eso. abierto. Exactamente, y lo que hay que evaluar ahora también, Marisa, Que no haya más es que esto al derrumbes. parecer
Exactamente, porque al parecer se dieron una serie de fisuras o fracturas en el hormigonado que permitía el entubamiento del arroyo. A partir de esas fisuras, el agua fue filtrándose hacia la tierra que está debajo del asfalto. Eso fue socavando y finalmente se desplomó el asfalto. Algunos vecinos dicen que incluso el asfalto había comenzado a ceder, a hundirse varias semanas atrás, incluso hace más de un mes. Y está todo Pero ¿qué es lo vallado. que sucede? Las fracturas que se produjeron aquí no se descartan que se hayan producido 2 cuadras más en dirección a Capital, en un sentido o en otro. Claro, está todo vallado, De pero la ¿ves además traza a alguien del que esté entubado de este cuidando arroyo? o algo alrededor? ¿Ves a alguien que también esté alguien de seguridad que esté cuidando? No, más que nada se ven muchos vecinos. Primero habían colocado tan solo 2 fajas de peligros que los chicos cualquiera podía pasar por abajo o por el medio sin ningún tipo de problemas. Y ahora este vallado que tampoco es demasiado seguro, más o menos tiene una altura, déjame medir, Marisa, a ver. Calculamos tendrá un metro 40 de altura y se puede bajar y lógicamente se puede pasar. Sí, es muy peligroso. Totalmente. Pero veamos qué es lo que nos decían los vecinos esta mañana cuando se vieron sorprendidos con este arroyo que ha quedado a cielo abierto. Y a las 3 de la mañana, bueno, con la lluvia el asfalto se dio y bueno, se derrumbó toda la parte que es el que pasa al río Maldonado por acá abajo. Sí, no, impresionante. Nunca vi un pozo tan grande. Yo paso todos los días por acá con los nenes para ir al jardín, que queda acá a 3 cuadras, así que cuando vi esto, para ver, pues no lo puedo creer todavía. Sí. Es realmente peligroso. Un peligro, sí, un peligro y no sabemos cómo está la cuadra para adelante y para atrás. Porque si se rompió esta cuadra, tranquilamente se puede romper o más adelante o más atrás, así que también es un peligro estar circulando por acá. Debido a la gran cantidad de lluvias y al torrente que traía el arroyo por abajo, se ve que fue socavando, debe haber tenido alguna pérdida, alguna rotura del entubamiento, fue socavando la tierra y bueno, se desmoronó todo. Se dio el cemento y el hormigón y bueno, se cayó sobre el entubado y lo aplastó. Y ahora terminó rompiendo el entubamiento directamente. Claro, sí. Y seguimos mostrando imágenes de lo que ocurrió anoche con el diluvio en la ciudad de Buenos Aires. Uno de los barrios más afectados fue Belgrano. Acá lo estamos viendo. Los autos que estaban estacionados en la calle fueron arrastrados por el agua, literalmente, ¿eh? Los dueños tuvieron que salir a buscarlos en medio de la madrugada y aunque ya había personal para asistirlos, en la mayoría de los casos los daños fueron totales. También otra de las consecuencias de este temporal es la caída de un andamio, cayó sobre varios autos. Esto también ocurrió en Belgrano. Atención, tendrían que hacer una inspección muy fuerte sobre el arbolado en la zona de Belgrano y en la zona de Palermo, porque esta cantidad de agua que cayó puede también generar en el futuro, en las próximas horas, caída de árboles. Atención, por milagro no hubo que lamentar víctimas en esta caída de andamio, aunque sí daños materiales. Un vecino advirtió a Defensa Civil que inmediatamente se acercó al lugar. La tormenta eléctrica, miren lo que es esto, impresionante. Ahí está la tormenta eléctrica, esto es lo que se veía anoche. Pero este es el momento en que ya está lloviendo, ya está diluviando. Yo les quiero contar que la tormenta se venía preparando desde las 10 de la noche, una tormenta eléctrica impresionante. Yo no sé cuántos rayos cayeron, dicen que por día en todo el planeta caen 80 millones de rayos. Acá no sé cuántos cayeron, pero que nos llevamos una cantidad casi récord. Anoche fue tremendo la cantidad de rayos que caían y la tormenta eléctrica que comenzaba a divisarse claramente a partir de las 10 de la noche. Hubo fuertes ráfagas de viento también, como decíamos, por supuesto, luego abundante caída de agua, pero en un periodo breve, 37, casi 40 milímetros en menos de una hora. Por eso la inundación y el anegamiento de muchísimas avenidas y calles de distintos barrios, con un barrio particularmente perjudicado como fue el de Belgrano. Y hay más consecuencias de este diluvio. En Caballito cayó un árbol sobre un auto. Vean las imágenes. La fuerte tormenta que azotó a la ciudad de Buenos Aires dejó consecuencias como esta en Membrillar y Bonifacio.
A las 12:30 de la noche dice de que fue el ruido y fue cuando cayó el árbol. Fíjate cómo está la base, está prácticamente toda hueca, está podrido. Está podrido el árbol. Sí, sí. Yo no me imaginaba, hace 6 años que vivo acá y recién ahora me doy cuenta de cómo está el tronco del árbol. Y el barrio de Flores ha sido una de las zonas más castigadas por las tormentas de esta madrugada de martes. Miren ustedes este árbol cómo ha sido arrancado de cuajo por la fuerza del viento. Ha levantado parte de los mosaicos de la vereda. Cayó literalmente sobre un auto que estaba estacionado. Prácticamente quedó apoyado y lo sostienen los cables de energía eléctrica y el poste totalmente doblado sobre la calle. Y las ramas del árbol que han quedado justamente en la parte de enfrente y han arruinado parte del enrejado de los balcones del edificio. Podría haber ocurrido una tragedia. Sí, estamos sin luz, sí. Muchas casas están sin luz. Probablemente por la caída de este árbol que prácticamente cruzó toda la calle. Sí, no están todos los cables colgando de los cables. Ahí han cortado algunos cables y los caños los han doblado. Vamos a ver cómo sigue este tiempo, porque la verdad que está bastante horrible. Tremendo cómo quedó justamente sobre todos los cables, los de energía eléctrica, porque ahora están sin luz. Que ciertos lugares no tienen luz. ¿Sintieron el ruido durante la madrugada? Sentí que sí, que llovía fuerte, pero el viento en sí no escuché mucho. Pero sí, que llovía bastante, sí. ¿Sorprendida cuando saliste de casa con este panorama? La verdad que sí, yo vivo al frente de la Plaza Flores, ahí no noté que cayó árboles. Pero bueno, por lo que veo, que en ciertas partes se ve que era más fuerte que otras. Así que bueno, esperemos que se mejore un poco. Y sabe una cosa, las redes sociales explotaron anoche cuando la lluvia llegó a La Plata. Los platenses estaban asustados porque estábamos a pocos días de haberse cumplido un año. El 2 de abril se cumplió exactamente un año de la gran inundación que azotó a La Plata con decenas de muertos, cientos de evacuados. Y entonces, cuando comenzó la lluvia y como se hablaba de una supertormenta, los platenses estaban realmente conmovidos y asustados. Pero de todas maneras, no pasó de ser en esta oportunidad un susto. Es cierto que hubo algunas avenidas y calles que se anegaron, es cierto que algunos barrios sufrieron más que otros, pero por supuesto nada tuvo que ver con la inundación pavorosa que sufrieran los platenses el 2 de abril del año pasado. De todas maneras, como decíamos, en las redes sociales la gente se expresaba con mucho temor y también lo mismo pasaba en Rosario. Allí las ráfagas de viento fueron impresionantes. Es uno de los lugares, Rosario, donde se registraron las ráfagas más importantes de viento y también un diluvio. La gente lo vivía de esta manera, registrando con sus celulares, con sus cámaras, registraba el momento pensando que esta supertormenta también podía ser similar a la que ya se vivió en Neuquén, del cual después vamos a estar hablando, por supuesto. La supertormenta llegó entonces a Rosario, a La Plata y a la ciudad de Buenos Aires, pero no con la fuerza que se estaba esperando. Sí, mucha lluvia. En muy poco tiempo, también esto mismo lo sufrió Rosario, lo sufrió Pilar, lo sufrió Campana, como decíamos, La Plata, la ciudad de Buenos Aires. En muy poco tiempo, la caída de cerca de 40 milímetros a 60, depende del lugar, de 40 a 60 en un plazo de no más allá de una hora. Y después las cosas se encauzaron. Siguió lloviendo, pero ya no con tanta fuerza. Esta es la supertormenta llegando a Rosario, las ráfagas de viento ahí, a trasluz se puede ver concretamente por esa luz pública, se puede observar, miren cómo se mueve la luz, los autos que estaban allí estacionados que están siendo azotados por las ráfagas de viento y la fuerte lluvia, pero en este caso no se registraron inundaciones que generaran compromiso de los autos como sí se vivió en Belgrano. Y vamos a ir ahora directamente a Neuquén. Ya son 1.500 los evacuados por el temporal allí en esa provincia. Y sí, se trata de la peor tormenta en 40 años. El asueto administrativo y en las escuelas
se extendió para hoy, ya que el agua no baja, vean, no baja y es imposible desplazarse por la ciudad. Vemos las imágenes aéreas, acá estamos viendo, que muestran esta grave situación, ya que la mayoría de las calles se han transformado en río. Vean lo que es esto. Cayeron alrededor de 150 milímetros de agua, que es lo mismo que llueve en un año. Y en un barrio marginal, vemos las imágenes, se formó una grieta enorme, una grieta gigante que puso en peligro, aquí estamos viendo, ¿ven? Puso en peligro, miren, de derrumbe a las viviendas linderas y hasta un camión, saben que se precipitó en el lugar. Es la peor tormenta, es verdad, es la peor tormenta en 40 años. La ciudad ha quedado totalmente paralizada, sin clases ni servicios. Las imágenes son realmente desoladoras. Calles, autos, casas quedaron anegados por el temporal. En solo 5 días, escuchen bien, llovió 11 veces más que la media de todo abril. Cayeron en la capital 195 milímetros de agua, cuando el promedio de abril es de 15,7. Y la verdad, como veníamos diciendo, no llovía tanto desde aquel marzo de 1975, cuando se acumularon, en ese momento se habían acumulado 200 milímetros. Una mujer murió, tenía 70 años y sufrió un paro cardiorrespiratorio. Murió sin poder ser asistida por la ambulancia, que quedó varada por la tormenta y llegó con media hora de atraso. Las imágenes son realmente elocuentes. Estábamos viendo la inundación de Neuquén y separados por un puente, allí está la ciudad de Chipoleti, en la provincia de Río Negro, que también vivía de esta forma la inundación. El agua superó el metro de altura e ingresó a varias viviendas. 2.000 personas fueron damnificadas, algunas de ellas tuvieron que ser evacuadas, otros se autoevacuaron. La combinación de abundantes precipitaciones y el desborde de desagües provocó gravísimos inconvenientes en los barrios periféricos que quedaron inundados. La gente perdió electrodomésticos, autos, colchones y además ropa. Un joven se electrocutó durante el temporal cuando se trasladaba en bicicleta al apoyarse en un poste de luz. Sufrió la fuerte descarga, fue derivado a un hospital donde quedó internado en terapia intensiva. Bueno, y consultamos con un meteorólogo. Recién Marisa estaba contando lo que había ocurrido en Neuquén. Allí llegó a llover 190 milímetros. Esto significa que con 190 milímetros la ciudad no resistió, se inundó totalmente. Le preguntamos a este meteorólogo, ¿cuánto necesita la ciudad de Buenos Aires para inundarse de la misma forma que Neuquén? En cuanto a la lluvia, ¿cuánto se necesita de agua como para que suceda lo que ocurre en la ciudad de Buenos Aires con las inundaciones o anegamientos? Bueno, más que cantidad, lo que se necesita es una intensidad, es decir, una tasa de precipitaciones en un cierto periodo. Cuando esa tasa de precipitaciones supera los 60 milímetros por hora, no hace falta que lluevan ni 60, ni 80, ni pueden llover 20 milímetros y puede generar algunos anegamientos, y esos 20 milímetros llueven en 10 minutos, es decir, hay un caudal muy fuerte de agua en un poco tiempo. Y esa tasa es de alrededor de los 60 milímetros, con algunas de los temas que se habían hecho, con algunas de las modificaciones que se habían hecho, había mejorado un poco, pero en promedio, para hablar de toda la ciudad, tenemos que hablar de una tasa de unos 60 milímetros por hora. No, es impresionante cada imagen, pero vamos a volver ahora a Rosario. Fue realmente tremenda ahí la tormenta. Vamos a ver ahora las imágenes. Acá estamos viendo, estamos escuchando esta feroz tormenta. Llovió durante toda la noche y la madrugada. Y como consecuencia del temporal, cayeron, escuchen, 160 árboles en toda la ciudad. Y las ráfagas alcanzaron 100 kilómetros por hora. Se estima aproximadamente que unas 22 viviendas resultaron afectadas y las cuadrillas de bomberos trabajaron durante horas para despejar los sumideros. Sin embargo, esto no ha sido suficiente. Aquí estamos viendo estas imágenes. Es impresionante todo lo que ha quedado. Vean los árboles, como bien les dije,
160 árboles aproximadamente. Fue increíble este diluvio. Podía haber causado, pero cualquier accidente y realmente muy grave. Son elocuentes las imágenes porque han caído de cuajo, como estamos viendo. Fue feroz la tormenta en Rosario. Fue imposible despejar los sumideros, ¿eh? Y esto es lo que decía la gente. Escuchen. Fue bravo el viento y lo que pasa es que no se hace poda, ¿viste? No se hace la poda, entonces es impresionante, no damos abasto, se tapa toda la boca de tormenta, muchas hojas, ¿viste? Y acá lo que pasa es que hace falta poda, hace falta una buena poda porque hacen escamonda y lo dejan ir para arriba los árboles. Vos fíjate la altura que tienen los árboles. Así que con los vientos que sufrimos anoche, que fueron bastante importantes. Sí, bastante fuerte. Yo venía de zona sur y por todo lado, árboles caídos por todo lado, así que fue muy fuerte, parece. Los vientos bastante fuertes, ¿no? Sí, bastante fuertes eran. ¿Y el Dioco lo movió? Sí. Lo movió. Y después sentí un ruido y se cayó el árbol ese ahí, el pedazo de árbol, sí. Que me parece que cayó arriba de un auto. ¿Aproximadamente a qué hora se desató la tormenta? Sí, más o menos a la 1, más o menos. ¿Sí? A la 1:30 más o menos, por ahí vino. Una tormenta que no estábamos muy acostumbrados. No, una tormenta muy fuerte. Ya habíamos pedido varias veces que lo vinieran a sacar o cortar o hacer algo, porque sabíamos que en cualquier momento se iba a caer. Pero bueno, anoche fue el momento más oportuno, la tormenta lo tiró. Se largó un aguacero fuerte y después el viento, pero fue un segundo, una ráfaga, no es que duró mucho. Un segundo y se llevó ramas de todos lados. La columna no se terminó de caer porque hay una rama que frena el árbol abajo. Bueno, ¿y qué pasó en Escobar? Y algo muy similar a lo vivido en la ciudad de Buenos Aires, en Campana, en Rosario, ráfagas de viento, tormenta eléctrica. Primero se desató una fuerte tormenta eléctrica y luego llegó el diluvio. La gente registraba ese momento porque, claro, todo el mundo estaba esperando la supertormenta, a ver qué iba a pasar, a ver qué daños podía generar. Y algunos vecinos de Escobar estaban registrando el momento de la tormenta eléctrica y luego el comienzo de la lluvia. Un diluvio también importante registrado en Escobar, donde por suerte no hubo evacuados, pero sí se puede observar que hubo algunas calles anegadas. No tanto, reitero, no tanto como se esperaba. En algunos lugares la supertormenta fue bastante generosa, no así, por ejemplo, en Rosario, por lo que hizo con los árboles. Acá, de todas maneras, las ráfagas de viento eran importantes, pero de ninguna manera habían llegado a los 100 kilómetros en la hora. Tampoco llovió en Escobar la cantidad que llovió, 37, 40 milímetros en apenas una hora en la ciudad de Buenos Aires. Nos vamos a un corte ahora, Esteban. Cuando volvamos, un hombre fue baleado por defender a su hijo. Fue herido de un balazo en el abdomen cuando salió en defensa de su hijo. Quiso auxiliarlo y recibió un disparo. Ahora pelea por su vida. En instantes, en Tele 9 al mediodía. De alumnas de la escuela número 13 fueron interceptadas por una Traffic. Esto ocurrió en Villa Bosch. Tenemos nuestro móvil, está allí Nicolás Cáceres. Nicolás, fue un intento de secuestro. ¿No es así, Nicolás?
Así es, Marisa, y hay mucha preocupación, mucho miedo aquí en el barrio por lo que sucedió el pasado viernes. Escuela número 13 de Villa Bosch, secundaria donde los chicos generalmente, bueno, por allí salen, pero en este caso, este viernes, se vinieron para el otro lado. Estamos hablando de una manzana grande que ocupa también la escuela número 37 y un portón que es por donde los chicos generalmente salen, que es cuando hacen actividades físicas. Bueno, 2:30 de la tarde de ese viernes los chicos salieron desde ese portón y se encontraron con esta camioneta en una cuadra que es pequeña, que tiene su final muy cerca y en donde la camioneta pasaba por aquí. Aquí estamos con Roxana, una madre que fue la que recibió a las chicas cuando corrían hacia su casa para salvarse. Sí, tal cual. Así fue, que a las 2 de la tarde tenían gimnasia, pero bueno, entre las 2 y 2:30 de la tarde el profesor o profesora no venía porque fue en ese momento que no sabíamos qué profesor tenían. Cuando pasó una trafi gris diciendo levantala, levantala, los chicos vieron que iban 3 masculinos, adentro iban chicas que no sabemos si es de lo mismo que iban con ellos o se lo había levantado. Después de ahí, bueno, los chicos pidieron auxilio acá, al colegio que es la primaria de este lado, y bueno, la portera le dijo que no, o sea, le cerró la puerta y le dijo que bueno, que vayan cada uno corriendo a su casa. Y ahí fueron hacia su casa. Ahí fueron hacia mi casa. Usted llegó a ver esta camioneta. Me dice Gris que algunos hablan de camioneta negra, pero que estaba con la pintura gastada. Claro, tal cual, parecía, pero hace 2 años se viene hablando de una trafi blanca, del mismo tema. Para mí, por la forma en que yo la vi, es como que lo hubiesen pintado a mano. Sí. Pero usted la vio, tenía 3 personas. ¿Había alguno que estaba desnudo, como decían, o que por lo menos salía con el torso desnudo? Sí, tal cual. Yo vi cuando los chicos llegaron a casa, que fue la mitad del grupo, los otros salieron corriendo, mi nena me dijo, mami, se están yendo otros compañeros, anda a buscarlos. Fui hasta la esquina de mi casa, que yo vivo acá a la vuelta, y veo que pasa la trafi gris, iban 2 masculinos con el torso desnudo. Yo el resto no lo vi porque daba del otro lado de la camioneta. ¿Qué pasó con una de las chicas? ¿Tironearon en algún momento para subirla a la camioneta? No. Lo que decían, sí, dale, agarrala. Eso es lo que se comentaba. Bueno, a una de las nenas sí le decían barbaridades. ¿Cómo están ahora ustedes? Y nosotros estamos muy asustados porque no es solo porque tengamos que traer y llevar a los chicos, eso es lo de menos. El tema es que todos los días pasan cosas, entonces ya se nos fue la situación de las manos. Entonces, bueno, vinimos a hablar con la señora directora, hasta el momento tuvo su buena predisposición, hicimos las denuncias, vinimos a hablar con la portera, le dijo a los chicos que, bueno, que ella no sabía nada, que como no vio ningún chico llorando, pensó que no era nada grave y que se vaya cada uno corriendo a su casa. Entonces, bueno, hicimos las denuncias correspondientes. ¿Hasta ahora no se la vio más la camioneta, por ejemplo, ayer o hoy? No, hasta este momento no se la vio más. Lo que sí, bueno, han pedido que venga la policía cuando salen los chicos, qué sé yo, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Está difícil la situación, pero bueno, vamos a ver. Gracias. No, por favor. Testimonio de una madre clave porque fue la que terminó viendo la camioneta y además la que ayudó a las chicas. Esta es la cuadra. Es una cuadra que, como decíamos, esto rodea una manzana que pertenece a la misma escuela, a la 13 y también la 37 aquí, en donde está el campo de deportes, y por aquí es donde circuló esta camioneta, que, como decía la madre, sucedió el viernes pasado. Algunos hablaban de que la habían visto también en el día de ayer. Ella no lo decía así, pero sí otros padres que en algún momento la observaron. Hay mucho miedo, hay mucho temor, Marisa, Esteban, por lo que está sucediendo y principalmente porque los padres, como decía Roxana, la vieron. Muchas veces se habla de una camioneta Traffic, de una blanca, de lo que sucede, pero no la ven. Bueno, en este caso el padre nos decía, la madre, que la vio y con 2 personas adentro y con gente que gritaba para llevarse a una de las chicas que viene a este colegio. Bueno, ahora, Nicolás, hay que estar atentos, todos los padres, toda la gente de ahí de Villa Bosch y de otros lugares también, porque esto no sabemos si se puede trasladar, esta tráfico a otro lado. Muchísimo cuidado, todos los padres, aconsejarles a los chicos, intentar ir a buscarlos, en fin, tomar todas las precauciones necesarias. Gracias, Nicolás. Hasta luego. Un caso increíble nos trae ahora el señor Jorge Pizarro, porque es la historia de este señor Luis Wagner, acusado de varias violaciones, y fíjense cómo zafa de un juicio y de una condena. Jorge. Uno podría decir, esta es
este es un capítulo del reino del revés, o tal vez paren el mundo, frente a esto me quiero bajar. Un rato necesito bajarme, recuperarme. Los hermanos son gemelos de apellido Wagner. Luis es sobre quien el fiscal Diego Yang inició una investigación según la cual, todo esto llevado a un expediente judicial, el 7 de julio del año 2010, Luis Wagner, apodado El Meggi, violó a una estudiante de Rosario de Tala, a la que golpeó, le robó efectos personales y dinero en efectivo. Unos meses más tarde, como no lo agarraron en ese momento, el 17 de noviembre de ese mismo 2010, la víctima fue otra estudiante de 22 años que fue interceptada en las cercanías de Alem y Ereño. Allí, Luis Wagner, apodado con el alias del Meggi, la obliga a subir a un Fiat tipo espacio color azul, chapa patente WZK 511, la obliga mediante amenazas a que lo acompañe, entre comillas, hasta un parque, y allí el segundo episodio. En un juicio abreviado, estamos hablando de un violador y dos hechos consumados. Consigue el abogado defensor un juicio abreviado. ¿Qué es un juicio abreviado? Un juicio corto donde el acusado colabora y recibe como premio una condena menor. 9 años. En el medio de esta condena aparece otro episodio ocurrido anteriormente a los dos que acabo de describir. Y aquí, Luis, el Meggi Wagner, cuando lo sientan nuevamente en el tribunal para acusarlo por otro delito de abuso sexual, dice, no, momento. Este no es mío, yo no fui. Fue mi hermano, fue el otro gemelo. A pesar de que el Meggi, Luis, antes de acusar a su hermano, había caído en mentiras y contradicciones, esto lo reconoce el fiscal Yang, nada era suficiente para acusarlo. ¿Qué era lo determinante? Una prueba de ADN, pero no es cualquier estudio genético, sino que por ser gemelos, el margen es muy pequeño, la diferenciación. Tiene que ser un estudio más específico. ¿Dónde se hace? En Alemania. ¿Cuánto cuesta? 130.000 euros. ¿Cómo termina esto? Como no está ese dinero para mandar las muestras genéticas y probar si fue el Meggi o el otro, el hermano a quien él acusa, como no están esos 130.000 euros, ¿qué dijo el fiscal? Libre. ¿Usted me entendió? Estamos hablando de un delito de violación y estamos hablando de un violador. En el medio falta el dinero, 130.000 euros, para hacer esta prueba genética. ¿Qué es mucho dinero? Nadie lo discute. Ahora, créame, preguntémonos con la mayor honestidad posible, ¿es la manera de resolverlo? ¿Porque no encuentro el dinero o porque no está ahora? ¿Es la manera de cerrar un caso y dejar libre a una persona acusada de violación con antecedentes sobre el mismo delito? ¿Es la manera de cerrar el expediente haciendo justicia? Usted ya me entendió. El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, se reunió en Córdoba con el gobernador José Manuel de la Sota. Los temas que trataron fueron la violencia de género y la seguridad. Por un lado, la posibilidad de trabajar algunos acuerdos de municipios con el gobierno de la provincia de Córdoba, temas vinculados a
el control y cuidado de las mujeres víctimas de violencia de género y violencia familiar, la idea de que el botón de pánico funcione tanto en los municipios como en la provincia y que articulemos la protección de esas mujeres frente a los que violan la restricción. Después la posibilidad de trabajar algunos temas parlamentarios de la agenda que tienen que ver con temas vinculados a seguridad, narcotráfico, temas vinculados a el impuesto a las ganancias y lo que significa para trabajadores, para autónomos, para pequeña y mediana empresa y la necesidad de que se corrija el mínimo no imponible y que se modifique la escala. Y sobre todas las cosas la posibilidad de charlar algunos temas que tienen que ver con la necesidad de marcar políticas de Estado, que no estén sujetas a banderas o consignas electorales, sino que sean de largo plazo. Bueno, y ya estamos con Noralis Romanos que nos trae una información muy especial. Tiene que ver con el señor Ricky Martin, que ha ganado mucha platita en Arabia Saudita, $1 millón. Sí, a ver, la ecuación, la verdad es que uno no lo puede entender demasiado. Evidentemente se usan, o por lo menos se manejan esos números allí en Arabia. Fueron 4 minutos de presentación, ni más ni menos. Nadie discute. 4 minutos de presentación. Cantó una canción. Y una canción cortita, porque en realidad es uno de los últimos trabajos de La Adrenalina. Se le hicieron un par de preguntas en el escenario, pero no es que se quedó también en una entrevista y estuvo un poquito más de tiempo compartiendo con la gente allí, que realmente quedó fascinada. Esto hay que decirlo porque allí tenemos la presentación de Ricky Martin, es impecable desde que comienza hasta que termina. Pero señora, fueron 4 minutos y se llevó $1 millón. Nos equivocamos de profesión. Yo siempre te dije, nos equivocamos de profesión, tendríamos que haber hecho otra cosa, Noralis. En 4 minutos $1 millón. Exactamente. Está conquistando ese mercado. A tal punto que ha dicho, entre otras cosas, que le ha gustado muchísimo la comida, que ha tenido muy buen feeling con la gente, que ha tenido un trato. Claro, él llegó, hizo su show y se fue. Tenía muchas otras cosas que hacer, una agenda cargadísima, algunos otros shows en otros lugares, pero dijo, voy a volver. Y después de lo que estamos viendo, vuelvo por 8 minutos, es decir, por 8 o 12 si ustedes quieren, $3 millones. ¿Usted dice que vale la pena? Yo creo que sí, vale la pena. Pero además Ricky Martin es un tipo simpático, es muy conquistador y yo creo, me imagino que saben toda la historia de Ricky Martin, ¿no? Porque en Arabia Saudita son muy... Bueno, de hecho tiene mucho más para ofrecer y él lo dijo, por eso es que prometió a todas sus fanáticas y fanáticos que esos 4 minutos no van a quedar ahí, que en algún momento va a volver. Habrá que ver cuál va a ser su calle. Oye, vamos a ir al señor Tuni Coleman. Tuni, hubo allanamientos, ¿no? En Nordelta. Efectivamente, ayer hubo un montón de allanamientos, no solo en Nordelta, sino en alguna escribanía, en estudios de abogados. Toda esta historia empieza en octubre del año pasado. No sé si ustedes se acuerdan, debajo de la 9 de julio, porque este es el método. Trajeron una camioneta con cocaína desde Salta, la dejaron en un estacionamiento debajo de la 9 de julio, y la camioneta iba a ser conducida después por otras personas. Así hacen como postas para que no se conozcan unos a otros y mantener la clandestinidad. Siguiendo esa ruta empezaron a ver qué se hacía con el dinero. Y con el dinero se construían cosas, sobre todo en Nordelta, pero también en otras zonas. ¿Y cómo se construían? Con sociedades, construidas esas sociedades también con personas anónimas, con personas... es decir, es un entramado de sociedades que está esta sociedad que pertenece a otra sociedad y así sucesivamente. Entonces, los allanamientos de ayer tuvieron que ver con esto. Son detenidos 8 colombianos hasta el momento. Es dinero que viene desde el Valle de Cauca, donde antes regía el cártel de Cali, ahora hay otros carteles y el dinero que hacen con la cocaína la invierten en propiedades, entre otras cosas, en Nordelta. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que está ocurriendo con las reservas del Banco Central, que están creciendo. Entre el viernes y el lunes crecieron aproximadamente unos $110 millones. De esta forma, el stock total de la moneda extranjera totaliza ahora 27.317 millones de dólares. Y esto tiene que ver, claro, con la liquidación que está comenzando los productores agropecuarios de la cosecha de soja. También tiene que ver con mucha gente que está accediendo, ha preferido ahora depositar sus dineros
en tasas de interés que están más altas. Conmoción en Venezuela, y esto tiene que ver con el secuestro de una periodista, Nairobi Pintos. Nosotros pudimos escuchar al padre que decía esto a propósito de lo que está viviendo toda la familia. Había ido con una compañera a un mercado, pararon el carro aquí en la puerta, estaban bajando las compras. En el momento en que nosotros salimos incluso a ayudar, y en ese momento pues apareció un vehículo donde se desplazaban 3 sujetos, todos encapuchados, y nos encañonaron, o sea, encañonaron a todos. Pues. No sabemos si era que se querían llevar la camioneta o era precisamente a Nairobi, pero en todo caso se llevan a Nairobi. Esperamos pues que den con el paradero de mi hija. Esperemos que todo salga bien, como han resultado otros casos. Y por supuesto, lo que me queda en este momento es pedir a Dios Todopoderoso y a las 3 divinas personas pues que todo se resuelva satisfactoriamente, pues que mi hija regrese a la casa sano y salvo. Y mira, yo creo que hacerle un pedido a las personas que cometieron este hecho, pedirle a ellos pues que en este momento hay un hogar prácticamente derrumbado como consecuencia pues de la desaparición abrupta de mi hija, y no sabemos en este momento su situación. Impresionantes son las imágenes de sol que ha logrado capturar el observatorio de la NASA. En la descripción del video dado a conocer por la Agencia Espacial, esta llamarada fue catalogada como graceful, que significa elegante, por la particular forma que tuvo la erupción, con una mezcla de 2 longitudes de onda de luz ultravioleta extrema. Y en instantes, en Tele9 al mediodía, un caso espectacular y que conmociona a todo San Juan. Se trata de una adolescente de 15 años que mató a su abuela. Utilizó un cuchillo de cocina que se le rompió. Cuando se le rompió, la siguió apuñalando con otro cuchillo que le alcanzó aparentemente su novio. Se dice que entre ambos, la habrían matado. En instantes, en Tele9 al mediodía. Lo decíamos, conmoción en San Juan. Un adolescente de 15 años mató a su abuela de 83 años de varias puñaladas. Cuando se le rompió el primer puñal, en un cuchillo de cocina, buscó otro y siguió apuñalándola. ¿Por qué? Básicamente dijo porque estaba cansado de su abuela. Algo que realmente sorprendió es que también habría participado el novio de esta chica, que había estado presente en ese momento y que también compartía la angustia que esta chica sentía por la relación con su abuela de 83 años. La mamá de la chica de 15 años que mató a su abuela, nos decía lo siguiente. No, que ella haya dicho que entre mí y ella nada más. ¿Qué van a hacer de acá? Porque debe ser muy difícil, ¿no? No sé, Dios dirá. Pero ella le ha dicho, ¿habían tenido algún problema con su mamá o algo por el estilo? Que se la enojara tanto, ¿no? ¿Usted sabe por qué puede haber dicho que ya la tenía cansada o como dicen en sede policial? Y como toda abuela, que la cuida y nada más. Una señora mayor. Sí. Nos dicen que le estaba por regalar una moto, todo. Sí. ¿Qué dice de su hija? ¿Cómo era? Cuéntenos algo, porque solamente se sabe esto, pero usted que era mamá de ella, ¿cómo era Brenda? ¿O cómo es Brenda? Es buena, no quiero hablar de... ¿Sabe qué va a pasar con la justicia? ¿Qué va a pasar con eso? No sé nada. Todavía no habla con el juez de menor. No hablo con nadie, no quiero hablar con nadie. Nadie puede aceptar lo que hizo con la crianza que se le ha dado. Si hay algo ilógico que nadie se puede explicar,
regalona de la casa, de la familia. ¿Cómo se llevaba con la abuela, con los abuelos? Bien, bien. Como todo adolescente puede haber tenido unas discusiones de que no podía salir hasta altas horas de la noche, porque como gente grande se acuesta a las 10 de la noche, ya están acostados. Es la única que por ahí, pero tampoco se le prohibía, porque también tenía el permiso y salía a cumpleaños de amigos, de amigas. Hoy no me explico lo que ella ha hecho porque es algo ilógico, no nadie se puede explicar eso. Bien, y según la Organización Mundial de la Salud, entre 3 y 5 millones de personas al año se enferman de gripe. ¿No es así, Anita? Pero acá empezó la campaña. Aquí empezó la campaña, porque es la manera, la vacuna antigripal es la manera de defendernos de este virus que, según la Organización Mundial de la Salud, también provoca la muerte de entre 250.000 y 500.000 personas al año. Empezó la campaña y es importante que todos sepamos por qué hay que vacunarse. Ya son 1995 los casos con gripe porcina y 20 los muertos. La pandemia de la gripe A que obligó a adelantar las vacaciones de invierno y sumergió a los chicos a un encierro obligado y aburrido. El pánico por aquella pandemia de gripe A H1N1 quedó en el recuerdo. Y aunque el virus de la influenza, que cambia año a año, conserva su poder letal, hay un desafío por delante. Lo que sucede es que nosotros ya conocemos el virus, tenemos la vacuna, sabemos que es sensible al antiviral, así que el escenario es absolutamente distinto y el desafío bien grande es instalar a la gripe como una causa de muerte mucho más allá de la pandemia. Porque antes de la pandemia y después de la pandemia, todos los años en Argentina y en el mundo fallecen muchas personas por influenza. ¿Por qué lo trajiste a vacunar? Bueno, para cumplir, o sea, lo que me faltaba de vacunación y bueno, para terminar el calendario. ¿Estás más tranquila ahora? Sí, ahora sí, más tranquila. Hay 5 grupos con más riesgo de enfermarse y sufrir complicaciones y morir. Ellos son los chicos de 6 a 24 meses, que deben recibir 2 dosis de la vacuna antigripal, separadas por al menos 4 semanas. Las embarazadas tienen que vacunarse en cualquier trimestre para transferirle anticuerpos en forma pasiva a sus bebés, que hasta los 6 meses no podrán inmunizarse. Y las mamás que no lo hicieron durante la gestación deben vacunarse antes de que sus hijos cumplan esa edad. También deben recibir su dosis antigripal los mayores de 65 años, el personal de salud, que está más expuesto y tiene la responsabilidad de no transmitir el virus a los pacientes, y las personas de 2 a 64 años con enfermedades de base e indicación médica de vacunarse. Hola, Damaris, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué vas a hacer ahora? Me van a pinchar ¿Sabes para qué? para no enfermarme. Y acá dice, indico, vacunación antigripal a la paciente y al grupo familiar. Ella es paciente del Hospital Garrahan. Tiene un problema renal crónico y bueno, a futuro va a trasplante ya. El virus de la gripe, con sus diferentes cepas y subtipos, va a mutar. Este es entonces el momento del año para hacerle frente. La vacuna puede cambiar año tras año su composición de las cepas y además la eficacia de la vacuna, las defensas que genera la vacuna duran alrededor de 10 meses. Entonces realmente es muy importante renovar esas defensas todos los años en función de lo que se define por la Organización Mundial de la Salud, que es la cepa que va a circular con mayor posibilidad al año siguiente, y en función de la duración acotada de los anticuerpos. Me vacunaron. ¿Y por qué? Para que no me diera una enfermedad. ¿Y te dolió? La primera me dolió y la segunda no tanto. Pasa así como un viento, así pasa rápido.
viste, como a los chicos que les prometemos, les debemos prometer alguna golosina, yo les digo a mis nenes, te prometo, después vamos al kiosco. Pero Anita, tengo una pregunta, ¿podemos comprobar la efectividad de la vacuna? ¿Se puede? Sí, por supuesto, y de hecho se comprueba, porque Argentina integra una red mundial de laboratorios, ¿sí? Nosotros se toman muestras de hisopados de la población en general, esto se analiza en el Instituto Malbrán, se aísla el virus y toda esta información se manda, o sea, la doctora que hablaba recién, la especialista que hablaba recién, decía que la Organización Mundial de la Salud recomienda una vacuna para el hemisferio norte y una vacuna para el hemisferio sur en función de la información que va llegando. Una vez que la vacuna está, se hace una especie de match, se coteja la información entre el virus y la vacuna resulta efectiva en esos casos. Por eso es la única herramienta que tenemos para detener el virus de la gripe. El virus de la gripe sigue circulando porque es un reservorio en animales, en cerdos, en aves, pero la única manera de frenarlo es con la vacunación. Perfecto, Anita, gracias. Vamos a seguir hablando de este tema, vamos a ir hablando siempre de las vacunas, que realmente es muy importante y hay que tomar conciencia, lógicamente, de esto. De todas las vacunas más importantes. Perfecto, gracias. Volvemos a Ramos Mejía. Allí colapsó un canal aliviador del Maldonado y esto produjo un supercráter de 40 metros. Está Dolores Cardoner en el lugar. Dolores, esta pregunta, es muy extraño lo que pasó porque un canal aliviador generalmente se hace de concreto. ¿Estaba bien hecho? Es una respuesta que nos tienen que dar las autoridades a cargo de esta obra que ya tiene décadas, porque se realizó, estiman acá los vecinos, en la década del 60, entonces estamos hablando de un entubamiento que ya tiene más de 50 años. Todo indica que ese entubamiento se agrietó en el tramo justamente a mitad de cuadra de la avenida Palacios entre Pringles y Aconcagua. A partir de esa grieta, el agua por la que iba a través del arroyo se comenzó a filtrar, empezó a salir por esa grieta. De esa manera fue socavando la tierra que estaba debajo del asfalto y finalmente el asfalto se desplomó y formó este inmenso cráter de 42 metros de largo y unos 7 metros de ancho, ocupa casi la totalidad del asfalto. Y la gran pregunta ahora es, ¿se produjo el derrumbe acá? ¿Se puede producir en el resto de la avenida Palacios? Porque no es solo este tramo por donde transcurre este arroyo, también sigue a lo largo de otras cuadras, también por esta avenida Palacios, antes ya después de cambiar de partido e ingresar a la capital federal. ¿Hay más grietas en este entubamiento? Dolores. Como vos decías, está hecho de concreto, pero que ya tiene unos 50 años de antigüedad. Sí, Dolores, ahí estábamos viendo, gracias a la pericia de nuestro cameraman, estábamos viendo justamente cómo sigue ese canal. Ahí se puede ver los 40 metros, claro, es todo confuso porque se cayó todo, pero recién estaba mostrando la parte del canal aliviador, cómo sigue y cómo está formada esa bóveda de concreto. Por eso digo, llama poderosamente la atención que una bóveda de estas características se pueda caer de esa forma. Ahí estamos viendo cómo la otra parte de la bóveda está resistiendo. Ahí nos estamos metiendo con la cámara donde está justamente parte del canal aliviador, el que quedó, por ahora quedó en buen estado. Ahí estamos viendo... Esteban, si ustedes observan esa imagen, en el túnel propiamente dicho, en el entubado, se puede ver la grieta que se produce a mitad del entubado. Claro. Es una grieta importante, es una fractura importante que se da en el entubado del arroyo. Por supuesto. Entonces, lo que se preguntan los vecinos y qué es lo que los preocupa es, esta grieta es la que nosotros vemos, que ha quedado a simple vista, pero ¿qué sucede con el resto del entubamiento a lo largo de esta cuadra? A unos 200 metros de aquí, donde también se han producido leves hundimientos del asfalto. Leves hundimientos que en este caso se habían producido hace semanas y terminaron colapsando esta madrugada. Sí, de todas maneras la gente todavía sigue confiando en la fortaleza porque hay muchos autos estacionados ahí cerca cuando toda esa zona también se puede desmoronar. Muchísimas gracias, Dolores Cardoner. De nada. Y otra consecuencia, cayó un rayo en un avión en Aeroparque. Por ahí muy cerca había un empleado de mantenimiento que quedó aturdido por la descarga. Fue hospitalizado, pero está fuera de peligro. Un empleado de una empresa de limpieza que brinda servicios para la aerolínea LAN fue internado luego de sufrir el impacto de un rayo mientras limpiaba uno de los aviones en el Aeroparque Metropolitano.
El joven de 26 años fue socorrido por sus compañeros y trasladado al Hospital Fernández, en medio de la tormenta que en la madrugada se desató en la ciudad de Buenos Aires. Marcos se encontraba levantando una caja en la escalera del avión, cuando sorpresivamente un rayo pegó en esa misma escalera y se trasladó hacia el fuselaje. El joven está ahora fuera de peligro, pero en el momento del impacto estaba muy aturdido y no escuchaba. Los médicos del aeroparque destacaron que fue un milagro que el hecho no se haya convertido en una tragedia. Un hombre fue herido en el abdomen por delincuentes cuando el propio padre salió en defensa de su hijo. Estaba siendo asaltado, todo esto ocurrió en Villa Ballester. Héctor Pedroso, de 59 años, fue baleado en el abdomen al defender a su hijo que llegaba a su casa, ubicada en la calle 2 de abril al 4600 en Villa Ballester. Eran dos personas y uno quiso robarle a otro en una esquina el auto, y una de las dos personas vino apuntándolo a mi hermano, pues mi hermano venía caminando y mi hermano no lo vio. Cuando lo vio, el muchacho lo estaba apuntando y mi padre, que estaba acá a la puerta, lo ve 10 metros que lo estaba apuntando y bueno, por instinto normal de uno, que está mal también, pero porque es el hijo, salió a defenderlo. No, salió a defenderlo, fue y lo quiso increpar, sí, lo quiso agarrar y el hombre, antes de salir, le tiró el disparo. Los dos ladrones, sin robar absolutamente nada, escaparon corriendo, mientras que Héctor quedó tendido en el piso. ¿Cómo está ahora? Mi padre está ahí, está en estado crítico, hay que ver ahora el parte médico de hoy. Hay que ver porque él estuvo en una operación bastante larga, así que bueno, hay que esperar eso. ¿En qué parte del cuerpo? En el estómago, cerca del ombligo. ¿Qué recibió? ¿Un solo disparo? Un solo disparo, sí. Ahora, la policía intenta encontrar alguna cámara de seguridad de la zona que pudiera haber captado el momento del asalto para poder identificar a los ladrones. Todo un relevamiento que se hizo en la zona de testigos, algunas cámaras existentes en el lugar, algunas particulares, otras del COM, o sea, del sistema comunitario. Y bueno, todo esto se ha colectado y volcado en las actuaciones pertinentes con la intervención de la Fiscalía número 1 de San Martín. Y conmoción en Chile por el incendio de un geriátrico que ha dejado 10 víctimas. 9 adultos mayores y una mujer que los cuidaba murieron en el incendio de una residencia de ancianos en el sur de Chile. Vean, las imágenes son impresionantes y otras 3 personas lograron escapar sin lesiones de las llamas que consumieron la vivienda de madera de 2 pisos. Una pequeña localidad a unos 800 kilómetros al sur de la capital de Santiago. La alcaldesa de la ciudad, Ramona Reyes, dijo que el recinto contaba con los permisos para funcionar como una residencia de ancianos, pero no con la infraestructura necesaria. Desde el lanzamiento del programa ya por el 2008, el programa de finalización de estudios ha generado que cerca de 513.000 personas pudieran concluirlos. El prestigioso actor Leonardo Sbaraglia es uno de los beneficiarios de este plan. A los 43 años y luego de aprobar la materia química que le había quedado pendiente en la escuela, pudo obtener su título secundario. Sbaraglia calificó el programa como una medida piola. En principio, Fines estuvo dirigido a aquellos que debían no más de 2 materias. Ellos son el 90% de los que más de 500.000 personas que luego terminaron sus estudios secundarios. El plan incluye más de 5.000 escuelas, inclusive técnicas, con 128.000 docentes, tutores capacitados en enseñanza para adultos. El jueves los gremios de Barrio Nuevo como el de Moyano han llamado a un paro y ahora nosotros les vamos a mostrar cómo quedarán afectados los servicios. El paro nacional del jueves afectará el transporte de pasajeros, tanto en trenes como en colectivos y subtes, ya que a la medida de fuerza adhieren maquinistas y señaleros ferroviarios, colectiveros y la Unión Tranviarios Automotor. El tráfico aéreo también se verá alcanzado con el acatamiento al paro de los técnicos aeronáuticos, los despachantes de aeronaves y los controladores aéreos de Aerolíneas Austral, LAN Argentina, Sol y Andes, y las azafatas de estas 3 últimas compañías.
Tampoco habrá actividad portuaria por el acatamiento de los gremios de dragado, balizamiento y guincheros de la Federación Marítima Portuaria. Los recolectores de residuos arrancarán con el cese de actividades el miércoles a la noche y lo mantendrán hasta las 0 del viernes. Y los bares y restaurantes tampoco funcionarán porque dependen de uno de los gremios convocantes. No habrá movimiento en tribunales porque a la huelga adhiere el Sindicato de Empleados Judiciales Nacionales. Además, se resentiría la actividad bancaria porque del gremio de camioneros depende el clearing bancario y la recarga de cajeros automáticos. Más allá de la adhesión de los empleados municipales porteños y ATE, la falta de transporte afectaría la llegada de los docentes a las escuelas. En cuanto a los comercios, anunciaron que paran los gremios de la zona sur y oeste del conurbano, aunque también tendría dificultades para llegar a sus trabajos el resto de los empleados. Y Jorge, ¿qué pasa cuando, los maestros le faltan el respeto a la escuela? ¿Qué pasa? Marisa supone que en la escuela hay pizarrón, guardapolvos, uniformes, tizas, cuadernos, lápices, pupitre, libros, y que la actitud es la de enseñar y la de aprender, estudiar. En la escuela uno se forma, eso es lo que hay, lo que debiera haber en la escuela. Entre esto tan lógico, tan racional, tan sensato que acabamos de describir, no estamos inventando nada, y esto que vamos a ver, veamos qué enorme es la diferencia. En el mismo lugar donde se tiene que sentar un chico para estudiar, donde va con su ropita limpia, humilde pero limpia, donde va a aprender cómo ser una buena persona, en ese mismo lugar pasaba todo esto. Mire si no es por lo menos desatinado, ¿sí? Por lo menos desatinado. Y si tenés las hormonas al límite, y si el cuerpo tiene una temperatura más elevada de la corriente, y si la verdad el deseo te mareó, bueno, andá donde tenés que ir y hacé lo que tenés que hacer. Pero no mezcles el trabajo con esto, no lo mezcles. Y uno dice, ¿pero es la primera vez? No, no es la primera vez. ¿Y sabe por qué se repite? Porque queda en nada. La verdad es que esto ha sido una sorpresa para todos. Las personas que integraron el festejo no serán sancionadas, ni el local clausurado. Al parecer no se habría violado ninguna disposición al organizar una fiesta en un jardín de infantes con strippers incluidos. Al lugar concurren niños de 45 días hasta los 4 años. Claro que, aprovechando que no estaban en el horario de atención a los chicos, decidieron utilizar el salón para otros fines. Y ahora el turno del escándalo le corresponde a la capital catamarqueña. Una vez más, un establecimiento educativo privado sirvió de escenario para un show de stripper durante una despedida de soltera. Curiosamente, el espectáculo fue financiado por las presentes a través de un descuento de un complemento salarial. Y todo indica que todas habían quedado entonces en guardar el secreto compartido, pero al parecer Internet es más fuerte. Según algunos vecinos, no había sido esa la primera vez que se utilizaba el establecimiento para ese tipo de festejos. Además de haber usado el lugar de trabajo para algo particular,
y ya vemos de qué se trata, usted escuchó bien, ¿no? Lo financiaron restándose un porcentaje del sueldo. Ese sueldo que a veces les escuchamos decir alcanza para poco y nada. Y está bien que distraigan una parte de lo que ganan en divertirse. Pero si va a ser esta la diversión, por lo menos háganlo privado. Tengan ese mínimo de delicadeza, de respeto por la vocación sagrada que tienen ustedes. Porque como ahora esa maestra, acá o allá, en cualquier lugar, le explica a un pibe lo que hay que hacer. ¿Desde qué lugar? Y como pasa nada, se repite. La historia de hoy. El festejo iba a ser privado, pero alguien subió las fotos a Facebook y la fiesta hot de algunas maestras en Resistencia Chaco se convirtió en un escándalo. La celebración encabezada por la directora Marcela Aguiar, acompañada por las maestras del establecimiento, se realizó en la escuela primaria número 42, Amanda de Grandi de Solís. Las estrellas invitadas fueron los strippers, quienes, semidesnudos, incitaron a las docentes a participar de bailes eróticos. El erotismo no solo se centraba en los strippers, sino en el merchandising, la comida y la bebida, con imágenes emulando a los órganos sexuales masculinos. Lo llamativo es que en el lugar había varios menores, en su mayoría alumnos de la escuela, quienes miraban extrañados el comportamiento de sus maestras. Autoridades del Ministerio de Educación del Chaco aseguraron que ya se inició un sumario administrativo para investigar lo ocurrido. El prestigio de la escuela Amanda de Grandi de Solís, inaugurada en junio de 1914, fue mancillado en los últimos días por la fiestita hot de sus maestras. Desde sus comienzos, el colegio se había destacado por su labor benéfica y educativa, por el trabajo de sus maestros, lo que hizo que varias veces cambiara de local por falta de capacidad. Mire, esta escuela es una escuela que para muchos, por el nombre que llevaba, era una escuela modelo, por lo que significaba el nombre de esa persona en cuyo honor la escuela era identificada. Como le dijimos, tantas veces cambiaron de lugar porque todo el mundo quería ir a esa escuela. Y los docentes, cuando son laboriosos, es decir, respetan su trabajo, los docentes durante años pugnaban para encontrar horas de clase en ese lugar porque era la escuela. Yo no puedo creer que a esta altura del partido haya que escribir una norma para que esto no pase, pero evidentemente hay que escribirla y no puedo creer que quienes tienen que redactarla, nuestros representantes, todavía no lo hayan hecho a la luz de tantos casos de irresponsabilidad. Que cada día es peor porque lo hacen aún cuando están los pibes, ya no solo en el lugar donde los chicos se sientan para formarse. A veces, cuando los chicos hasta incluso no se habían ido del lugar. Mire, no sé cuánto más hace falta y no sé qué más necesita el sumario administrativo. Si tienen que hacer algo, háganlo pronto, porque está claro que si es por algunos maestros, esto es casi como si nada. Hay más noticias en el mediodía del país. Sí, nos vamos a ir ahora a un corte. Cuando volvamos vamos a mostrarles más imágenes de este diluvio, de esta impresionante tormenta. Pero, ¿cómo se vivió la situación en Luján cuando volvamos en Tele 9 al mediodía? Y Luján sí está en alerta. Las intensas precipitaciones provocaron la crecida del río Luján. Creció más de 3 metros. Más de 90 personas fueron evacuadas o autoevacuadas en Luján debido a las fuertes lluvias y a la crecida del río. El cauce desbordó y dejó anegada a toda la zona cercana. Sí, la noche más o menos después de la lluvia
que tuvo que ser 1 hora lloviendo, empezamos a subir todo. El río empezó a crecer y ahí decidieron salir. Salimos, sí, enseguida. Igual no dio tiempo a sacar todo. ¿Trajeron los muebles? ¿Qué más trajeron? ¿Cocina? Sí, estos son muebles de la señora que está abajo, que vivía abajo. Después de otros son todos los juegos de allá, del parque, de acá abajo. Los juegos del parque también los tuvieron que traer a esta zona, los que pudieron. Lo que pudimos, sí. Todo está todo acá arriba. El parque directamente ya está bajo el agua. Sí, acá ya está todo abajo, está todo a la mitad de agua. Podemos ver que los juegos quedaron cubiertos, hay algunos que prácticamente no se ven. Casi no, algunos sí, parte de esta falta y acá, el galeón. Y acá bajando las escaleras también se puede ver que uno va directamente al agua. Claro, el parque. Este debe ser el parque, la ribera. Este sería el acceso. Claro, este es acceso al baño. Pero acá hasta acá podemos llegar, ya el resto hay todo agua. Sí, acá ya en la madrugada estaba lleno de agua. Subía muy rápido. Y por este lugar fueron subiendo los muebles. Sí, por acá sí. ¿Qué altura está teniendo el agua en este lugar? Por ejemplo, están los baños y ya hay medio metro más o menos. Más la cintura. A la cintura. Sí, ahora está a 4.15. El río y sigue subiendo. Sube poco así. 1,60 m es la altura normal del río. Ahora a las 10 de la mañana está marcando 4,10 metros y sigue subiendo. Cuando está cero, está el embarcadero a la vista, los botes, la lancha, todo. Hoy está 4,12 metros arriba, 4,12. Y vemos que sigue subiendo, ¿no? Ah, pero no sube mucho. No, ya mucho más no va a subir. El problema es el desborde, básicamente. Es lo que viene el agua del desagüe de todos los campos. Parte del salado cuando desborda el salado, que vuelca las aguas de este río, todo eso se va. ¿Se piensan quedar atentos porque tienen que sacar algo más? Sí, yo soy el sereno, yo soy de noche. Después están otros chicos, mis compañeros, que están de día, ya se quedan ellos ahora. Atentos que pase, no creo que pase más de esto. Por suerte llegaron a tiempo a sacar bastantes cosas. Claro, sacamos todo rápido. Jorge Mourinho nos cuenta ahora cómo se desarrollan las investigaciones aplicadas a la energía en un mundo en que la energía es vital para el crecimiento. En cuanto al crudo no convencional, hay yacimientos en la Argentina y la idea es trabajar sobre eso, que sea todo desarrollo partiendo desde ITEC. Exactamente, desde ITEC, y eso digamos compete más a la gerencia de Upstream, que Lelio seguramente les va a ampliar un poco más la información. Es decir, nosotros, si bien desde el Upstream, y obviamente el principal acometido es sacar esas reservas comprobadas y que nos ubican a nivel mundial entre los países con mayores reservas comprobadas. Por otro lado, desde el downstream tenemos que acompañar precisamente con las producciones que ya se tienen y que ya se están obteniendo para ir avanzando y ver que toda la capacidad tecnológica de producción esté disponible para cuando los volúmenes de producción estén disponibles en el país. Bueno, Wanda Nara se ha convertido en carterista, Noraly Romano. Digo, no, perdóname, en coleccionista de carteras. Bueno, sí. Tiene muchas carteras. Eso ya desde hace rato. Lo Sí. que pasa que la novedad es que, como siempre hace con su vida, lo ha mostrado Sí, claro. a través de las redes Muestra sociales. todo. Fíjense ustedes esta fotografía. Cuánta envidia de muchas mujeres. Sin cartera, toda comprada por Mauro. Mire, es una biblioteca. Ahora, ¿usted ve algún libro por ahí? Es lo único que lee, ¿eh? Claro. Es lo único que lee. Hay por muchas eso. carteras de afamadísimas marcas. Claro. Y junto con esta fotografía, Mauro Icardi decidió poner: ¿estabas ordenando algo? ¿Son carteras o me parece a mí, Wandita Nara? Y ella lógicamente le contestó: son las de verano. Espero que hagas lugar en tu vestidor y despliegue las de invierno. Eso hablan con Mauro Icardi. Sí, además, Ese es el nivel de diálogo. llevan y traen, hacen y deshacen. Lo cierto es que él decidió contestar también con otra fotografía. Fíjese qué es lo que él puso entonces en su red social. Es la misma biblioteca que evidentemente han hecho 2x1, Sí. pero para poder guardar Donde sus guardan los gorritas. pensamientos, Entre Mauro otras cosas, Icardi. ¿eh? Ahí guardan los pensamientos. Wanda Nara y Mauro Icardi siempre dando la nota con alguna cosita. Yo no le de doy color. A ver. más de un año, sigo insistiendo. No le doy ¿Por más de qué? un año. No confía en él, yo sí. No confío en Mauro Icardi. Mauro Icardi se me va. Con se me otra va- chica piensa que... se que me